Me presento, Jorge Ginés, director general de Asprima. Voy a intentar moderar lo mejor que pueda. Moderar es no opinar, ¿eh? Y lo debo de confesar. Modero bastantes mesas y creo que esta va a ser un poco complicada. Primero, es la última. Siempre ser el último es lo peor. Estáis cansados, tenéis ganas de comer, estáis pensando en otras cosas. En eso juego en contra. Segunda, 5 panelistas, y eso, si es verdad, Mercedes lo ha hecho fenomenal, porque les cortaba y tal para que no se enrollaran. 5 panelistas, hay que jugar un poco con el tiempo y cosas que tienen que interesar. O sea, que dicen interesantes. Y luego, además, mezclamos lo privado y lo público, que en eso sí que no estoy acostumbrado. Normalmente o modero de políticos o modero de privados. Pero tengo la suerte de 5 panelistas súper potentes y va a ser la mejor mesa de toda la jornada, sin ningún tipo de duda. Entonces, no me enrollo, tengo 50 minutos, me han quitado 10, no lo voy a permitir, yo tengo mi hora. Y para nosotros está Beatriz Toribio, secretaria general de APCE, César Crespo, que es su director general de negocio de Mutua Propietarios, Francis Fernández Ariza, que es CEO de UCI Compra Casa, y he modificado un poco el orden. He puesto al señor José Ramón Díaz Revenga en cuarto lugar como portavoz de Vivienda del Partido Popular, porque quiero que don José Javier Izquierdo Roncero, que es portavoz de Vivienda en el Senado del Partido Socialista Obrero Español, pues tenga derecho de réplica todo el tiempo del mundo. Porque si es verdad que es otra de las cosas que me gusta cuando modero, es que todo el mundo se siente a gusto y que todo el mundo se ha escuchado. Así que sin más dilación, vamos al turrón. Entonces, la ley de vivienda, además se llama futuro de la ley de vivienda, que creo que es lo más importante. Tenemos que dejar un poquito para hablar del futuro, pero para hablar del futuro tenemos que entender un poco el pasado. 1 año de entrada en vigor, y os quiero hacer la pregunta desde un punto de vista de accesibilidad a la vivienda, desde ese punto de vista, qué cosas buenas ha traído la ley de vivienda y qué cosas ha empeorado desde el punto de la accesibilidad a la vivienda. Y empiezo por ti, Beatriz. Bueno, buenos días. Lo primero, muchas gracias. La verdad, sí, la jornada que he podido seguir me ha parecido muy interesante y es un placer estar aquí. Yo creo que se necesitan más mesas como estas y además que se desarrollen en otros sitios, como se ha comentado anteriormente, para que se escuche más al sector privado desde la Administración, aunque aquí los 2 representantes me consta que hablamos mucho con ellos, por lo menos desde APC. ¿Qué efectos ha dejado la ley de vivienda? Yo creo que se ha dicho anteriormente, ha provocado el efecto contrario al que se buscaba, ¿no? Y es mejorar la accesibilidad. ¿Por qué? Porque no va al problema que tenemos en España y que se ha dicho hoy, y lo ha dicho el informe del Banco de España y multitud de informes tanto de reguladores como de académicos, organizaciones internacionales, que es la falta de oferta. ¿Y qué ha provocado? Ha provocado una reducción de esa oferta y esto está provocando un mayor incremento de los precios y como consecuencia una mayor dificultad de acceso. Pero yo también creo que ha provocado mucha confusión porque, bueno, pues ni siquiera muchos profesionales, pero sobre todo el ciudadano medio de a pie, el propietario, ¿no?, particular, no sabe pues dónde tiene que aplicar el control. Va a haber en comunidades autónomas que sí, en otras que no. Y también creo que ha generado mucha frustración, ¿no?, porque desde el sector privado, desde diferentes voces académicas, como he dicho antes, en organismos internacionales, ya habíamos avanzado que esta no era la ley que necesitábamos, y en concreto no solo por el control de alquileres, sino por la inseguridad jurídica en general que genera esta norma, ¿no?, y que está retrayendo la inversión, como se ha comentado en mesas anteriores. Además, provoca desigualdad, por lo que decía, porque se va a aplicar en unas comunidades autónomas y en otras no. Pero, sobre todo, lo que genera es inseguridad jurídica y esto es lo que afecta, sobre todo, al desarrollo de esa oferta de vivienda, ¿no? Como se ha explicado por parte de los inversores, para sacar adelante un proyecto de Will to Rent, pues se necesita seguridad porque son plazos de 15, 20 años o más y cualquier elemento que pueda distorsionar estos plazos
datos, genera miedo y puede provocar el retraer ese proyecto, ¿no? Y esto ya lo hemos visto con el control de alquileres en Cataluña. Nosotros, nuestros asociados en Cataluña, APC Cataluña, ha realizado una encuesta en la que un 30% de las empresas han renunciado a sus proyectos de alquiler y más del 56% han puesto en venta activos, ¿no? Precisamente por este panorama de inseguridad jurídica, no solo por el control de alquileres. Sabéis que en Cataluña pues, hay una regulación muy intervencionista y muy difícil que está pues, haciendo que se contraiga el mercado tanto en oferta como en alquiler. Voy rápido, como temas positivos, creo que veo pocos, porque como digo, creo que ha hecho mucho daño, pero sí que creo que el tema de establecer a dónde debemos aspirar, ¿no? Desde el punto de vista del mercado de la vivienda social, que aquí me gustaría recalcar que no es lo mismo vivienda social que vivienda asequible y, por supuesto, que vivienda libre, creo que ahí deja una línea que deberíamos seguir, pero cuando hagamos muchas otras cosas y muchos de los deberes que hemos comentado anteriormente, ¿no? Pero es verdad que establece ese parque de vivienda, ¿no? Que el parque de vivienda social tiene que aspirar a ser un 20% de la oferta, pero claro, no establece las medidas para ello, ¿no? Entonces, queda coja en ese sentido también. Como broma, yo tengo un amigo, cuando salió la ley de vivienda, nos la estuvimos leyendo y decía, Jorge, una exposición de motivos cojonuda, pero una normativa que no va a ningún lado, ¿no? Un poco por lo que decías tú de la exposición de motivos. César, como propietarios, cosas positivas, negativas. Bueno, yo, si me permites, voy a hablar desde un punto de vista de compañía aseguradora. No soy un actor principal en la intermediación de los inmuebles. Yo soy una compañía aseguradora, facilito cosas. Desde el punto de vista de la compañía aseguradora, y si nos centrásemos solo en accesibilidad, pues yo tendría que decir, bueno, ¿y cuántas solicitudes apruebo? ¿Apruebo más o apruebo menos que antes? Apruebo las mismas. De cada 100 que me llegan, 92, 93 salen aprobadas, o sea, no hay un problema por ahí. Pero yendo a la ley en sí, como compañía aseguradora, ¿qué te ha significado? El antes y el después. Para eso, lo primero es entender qué es el seguro, ¿no? En el seguro hay un propietario que por librarse de los riesgos a los que está sometido, está dispuesto a pagar un dinero. Le transmite a alguien los riesgos a cambio de darle un dinero. Ese alguien soy yo, soy la compañía. Yo recibo los riesgos y me los quedo. Con lo cual, ¿la ley qué ha significado? Bueno, pues voy a valorar antes y después esos riesgos. ¿Qué ha significado? Los riesgos se miden, y se miden por la probabilidad que se produzca el problema y multiplicado por la intensidad del daño. ¿Cuánto tienes que indemnizar? La probabilidad de que se produzca el problema antes y después de la ley es la misma. Es más o menos la misma. Que alguien entre en mora es más o menos la misma. Pero la intensidad del problema, eso sí que ha cambiado. Porque después de la ley lo que nos encontramos es que las pérdidas que puede llegar a soportar el propietario, que son el tiempo que tarda en recuperar la vivienda, pues se ha alargado muy significativamente. Si un señor tiene más de 10 propiedades en España o más de 5 en la parte de España que es Cataluña, tiene que iniciar un proceso de desalojo, lo que le ocurre es que tiene que empezar, para poder presentar la demanda, tiene que pasar 2 meses para ver si la persona es o no vulnerable. Si es vulnerable, tiene que pasar 2 meses en un proceso de conciliación. Después del proceso de conciliación, como era vulnerable, tiene que pasar por servicios sociales que de 1 a 3 meses que tenía antes de la ley pasa a tener ahora o 2 o 4 meses, con lo cual es un mes más, 5 meses más. 5 meses más después de la ley, la intensidad del daño que él puede tener y que me transmite a mí. Y yo me la quedo. Si eres pequeño tenedor, tienes que ir con todas las notas registrales y tienes el mes más de servicios sociales. Es decir, también para el pequeño tenedor, yo me quedo con más riesgo que antes. ¿Esto en qué se traduce? Si yo me quedo con más riesgo, tú tienes que pagar más prima. Con lo cual, lo que ha significado la ley desde un punto de vista puramente asegurador es que los riesgos para el propietario aumentan, aunque gracias a Dios hay formas de mitigarlos. Muchas gracias. Me quedo con la idea de que al final encarecemos en cierta manera el alquiler porque aumentan las pólizas, ¿no? Francis, desde un punto de vista como CEO de UCI Compra Casa, ¿qué valoración hacéis en aspectos positivos y negativos? Bueno, ¿qué tal? Buenos días y gracias por invitarme de nuevo a la jornada y enhorabuena por los contenidos, las mesas que ha habido. Y no quiero tampoco reiterarme en lo que han comentado algunos compañeros. Yo me he traído algunos datos
para poner en valor un poco cómo está el mercado y cosas que se podrían hacer tal vez que seguro pues, se nos ocurrirían a todos de una forma rápida, ¿no? Tenemos en España un parque de 26.600.000 viviendas, de las que 3,8 millones, es decir, el 14%, según el INE, están desocupadas, ¿no? Y la gran pregunta, si el problema o la situación, no me gusta usar la palabra problema, la situación de escasez es ahora, la gran pregunta es cómo convencer a esos propietarios que su casa está mejor arrendada que vacía, porque al final vacía, pues todos sabéis que hay unos gastos de comunidad, impuestos y tal, que no te vas a librar y tienes ahí ese activo inactivo, ¿no? Que pasa a ser un pasivo. Pero fijaros, por ejemplo, mientras que en toda España el ratio es del 14% de viviendas desocupadas, en Madrid pasa al 20%. Datos del INE, 266.000 propiedades que se entiende que están desocupadas. Madrid, en Barcelona son 75.000, baja el ratio al 9,3. Es decir, fijaros si tenemos ahí una bolsa, hablaba la delegada, bueno, la responsable de vivienda de Madrid, que vienen 50.000 personas al año a la comunidad, no sé si se refería a la comunidad, yo creo que sí que era la comunidad, no a la ciudad, pero sin duda la ciudad es más de la mitad de la comunidad, ¿no? La comunidad vienen 70.000 personas al año. 70.000, pues imagínate, tienes aquí 266.000 viviendas desocupadas, ¿no? ¿En qué situación están? Seguramente algunas no son muy habitables, necesitarían pues arreglos para ponerlas en el mercado. Pensemos que no todas, ¿no? ¿Cómo convencer que los dueños de esas 266.000 viviendas? Esa es la pregunta que me gustaría lanzarle a los compañeros de mesa y qué medidas ellos piensan que se pueden realizar. Yo sé que los profesionales que estáis aquí, desde las aseguradoras, los compañeros de agencias inmobiliarias, que conozco muchos aquí, tenéis fórmulas, ¿no? Pero esa es la gran pregunta. La segunda forma de atajar esta escasez y que la ley no ha conseguido es la nueva construcción, ¿no? Ratios de construcción de vivienda que tengo aquí, ¿no? 2,3 viviendas cada 1.000 habitantes en el año 22 en España. Países de nuestro entorno, sin ir más lejos, Francia o Alemania, están en 5,4 viviendas por cada 1.000 habitantes. O sea, esto de que la economía del tocho, eso es muy malo, y se ha demonizado, perdón. O sea, si no construimos casas, hay gente que no va a poder optar a ninguna de ellas, ¿no? Por tanto, ahí claramente estamos a la cola de Europa en ese ratio, ¿no? Y otro dato que también extraía ayer de los medios oficiales, ¿no? Mientras que en Francia hay un parque de vivienda pública de 4,7 millones, que representa el 17% del total, para una población aproximada de 68 millones, en España tenemos 450.000, para una población en torno a los 48 millones. Bien, supone que en Francia hay una vivienda pública cada 0,69 habitantes, cuando aquí tenemos una vivienda pública cada 0,09, o sea, 0,09 habitantes, es decir, quinta parte de lo que, menos de una quinta parte de lo que se tiene, por ejemplo, en Francia o el Reino Unido, que tiene las mismas 4,6 millones de viviendas que se consideran públicas, ¿no? Hay una vivienda pública en Francia cada 14 habitantes, aquí hay una cada 106. Bueno, yo sobre eso tengo mi teoría, pero como soy moderador no puedo opinar. Pero sí es verdad, para completar tus datos. Nosotros en vivienda, políticas de vivienda en España es un 0,2 del PIB, lo que se utiliza, cuando en países como Alemania es un 9. Esa es la gran diferencia. Y luego, no nos olvidemos, nosotros sí tenemos vivienda que ahora llamamos asequible, que es vivienda protegida. Desde el año 78 hasta antes de la crisis hicimos 3.200.000, que no es moco de pavo. Y de ellas el 85% fue privada. Tenemos una ley del suelo que es criticable, pero muy buena, porque da mucha dotación de vivienda protegida históricamente, y eso es subvencionado por parte de los compradores de la vivienda libre, con lo cual le cuesta 0 euros al erario público, con lo cual muchas veces miramos hacia afuera, a lo bien que lo hacen, y a lo mejor es que nosotros lo hemos hecho históricamente mejor que el resto. Estaba reunido con el presidente de la Asociación Hipotecaria Europea, que es un español, Roberto Colomer, que ha sido CEO y presidente de nuestro grupo durante muchos años, y es genérico. O sea, no, tampoco tenemos que pensar que en España es el único lugar donde hay
problemas de accesibilidad a la vivienda. En los Estados Unidos igual, y bueno, pues somos un país deseado, somos un país al que quiere venir gente de todos los perfiles, nómadas digitales con altos ingresos y altos perfiles profesionales y personas con menos perfil profesional, con todo el cariño lo digo, pero es lo que es, ¿no? Entonces, esta atractividad que tenemos como país para personas que se jubilan, personas que quieren venir a trabajar aquí, para una cosa o para la otra, indudablemente es una demanda agregada, además de que sabemos que el 17% de las compras en España las están realizando no residentes. Por tanto, la presión demográfica interna, digamos, biológica de los que ya vivimos aquí, más esa demanda agregada de personas que quieren venir, pues evidentemente están haciendo un cóctel, pero bueno, pues hay que, insisto, lo tenemos bastante fácil a corto plazo, más complicado a largo, porque indudablemente, como todos sabéis, pues promover no es de hoy para mañana, ¿no? Muy bien, yo creo que la parte privada se ha moderado, quiero decirte, ha sido bastante aséptica y objetiva en sus exposiciones. Bueno, pues ahora entramos en la parte política y que yo agradezco enormemente de que vengáis a estas mesas, es decir, a los dos. Entonces, señor Díaz Revenga, su opinión de la Ley de Vivienda un año pasado, qué cosas buenas tiene, qué cosas, desde el punto de vista siempre de la accesibilidad. Muchísimas gracias. Buenas tardes ya a todos. Yo lo primero que quiero reivindicar es que, bueno, en España tenemos un problema de vivienda, eso es obvio, lo sabe todo el mundo. Seguramente es la asignatura pendiente que tenemos en la recuperación económica, ¿no? Y además afecta muy especialmente a los jóvenes, que son los grandes demandantes de vivienda. Yo creo que con esto he dicho una obviedad que todo el mundo conoce, pero es bueno resaltarlo, ¿no? Por lo que tenemos que enfocarnos mucho en este asunto. Dentro de eso, yo creo que lo deseable o lo mejor, dado que las políticas de vivienda son políticas que tienen que aplicarse a largo plazo, lo más deseable sería intentar alcanzar consensos en este sentido, ¿no? Porque son políticas que superan mucho los tiempos políticos y, por tanto, sería muy bueno que las políticas no sufrieran vaivenes con los cambios de gobierno. Yo estoy de acuerdo, estaba escuchando la mesa anterior, estoy muy de acuerdo en que hay un gran peso político en esto. Me refiero que la solución tiene mucho que ver con los políticos y con la capacidad política que tengamos. Y, por tanto, eso es una responsabilidad enorme que tenemos que afrontar. Dentro de esto, además, ya entrando en materia, el problema de vivienda es un problema muy poliédrico. Es un problema que tiene muchísimos matices, que es muy complejo y que, por tanto, no se puede abordar con soluciones, con recetas fáciles y muchísimo menos con populismos, con eslóganes y con asuntos que vayan en ideas que sean sencillas y en grandes mensajes, que, como digo, si encima son muy dogmáticos, muy ideológicos y muy populistas, pues son una garantía de fracaso en ese sentido, ¿no? Ahí hay una responsabilidad que tiene el Gobierno ahora mismo, que es precisamente fomentar el caldo de cultivo para propiciar esos consensos. Y para eso yo creo que lo primero que tiene que hacer es abandonar o alejarse todo lo que pueda de ese dogmatismo ideológico y de esos grandes eslóganes y empezar a funcionar en lo que realmente creemos que es la solución, que yo creo que hay muchos más puntos de acuerdo de los que a priori puede parecer cuando uno lee los periódicos, ¿no? En ese sentido, la Ley de Vivienda es una ley que, bueno, en cuanto se escucha 5 minutos a la calle, pues es que hay muy pocas opiniones positivas sobre ella, porque además otro de los grandes ingredientes necesarios para poder solucionar de verdad los problemas de vivienda es enfocar un poquito del pragmatismo. O sea, vamos a los resultados reales. De la Ley de Vivienda hablaron muy mal todos los expertos antes de publicarse y ahora quien está hablando muy mal son los resultados. Está dando unos resultados nefastos en muy poco tiempo de aplicación. Y no es una cuestión de que tarde más tiempo, es que cuanto más tiempo pase, peor. ¿Es la Ley de Vivienda la causa de los problemas? No, los problemas venían de antes. Ahora bien, le ha echado 1 litro de gasolina al fuego y entonces está incrementándose exponencialmente. Por lo menos ese es nuestro punto de vista. ¿Cómo abordar los problemas de solución del problema de vivienda? Es que hay muchos matices, o sea, hay muchos flancos. Pero el primero, y lo que tenemos que tener claro, es coincidir en el diagnóstico. El diagnóstico es que tenemos un enorme problema de oferta en general. Y tenemos un enorme problema de oferta más localizado en las grandes ciudades. O sea, otra gran característica de la vivienda es que es muy heterogéneo.
No tiene nada que ver el problema de Madrid, que aquí somos muy centralistas, ¿no? Y hablamos mucho de Madrid, pero no tiene nada que ver el problema de Madrid con el problema de la Comunidad Valenciana, con el problema de la región de Murcia, que es de donde yo vengo, con el problema, eso es muy heterogéneo y, por tanto, las soluciones también tienen que estar territorializadas, ¿no? Y ya digo, muy concentrado en las grandes ciudades, que tienen una problemática muy específica, que ocupan mucho espacio en los medios y en todo el debate en general. Y ya digo, y además en el problema de oferta, pues también hay que abordarlo desde varias perspectivas, porque por un lado está el suelo, que efectivamente lo han dicho en la mesa anterior, ¿no? El suelo es un tema muy rígido, que cuesta mucho trabajo sacarlo, que genera mucha inseguridad jurídica y que hoy en día pues hay que darle una pensada en profundidad. Pero también cambiar un modelo de suelo pues no es una cosa que se haga de un día para otro y desde luego sin consenso es imposible. Luego está la parte de la oferta de alquiler. Pues en la oferta de alquiler en Madrid tenéis un problemón de narices, en Barcelona también, y la ley de vivienda, como digo, ahí realmente es donde yo creo que más daño está haciendo, porque hablan algunos de que esto son leyendas urbanas y de que la ocupación no es el gran problema, pero alimenta, pero al final ha generalizado un problema de miedo, que no es solo la vivienda, también los decretos antidesahucios tampoco ayudan, tal y como están planteados, y al final lo que está pasando, y hay que ser pragmático, es que el propietario que tiene una vivienda que no es un gran tenedor, ni es nadie malvado, el propietario pues, le da un pánico atroz sacar su vivienda en alquiler, y eso está eliminando un montón de oferta. Y cuando eliminas oferta, teniendo muchísima demanda, pues ahora mismo tenemos el gap más grande de la historia en cuanto a oferta y demanda. O sea, tenemos una demanda más grande que nunca, separada más que nunca de la oferta, que es más pequeña que nunca, ¿no? Entonces, en el alquiler, pues ahí habría que empezar a actuar a corto plazo porque además vamos mal de tiempo. O sea, esto va a ir a peor y tenemos que actuar ya. Y luego, en vivienda nueva, hablabais hace un minuto de la vivienda protegida, es que para mí es una de las grandes soluciones. Es un modelo de éxito que le hemos dado la espalda muchas veces en este país de forma inexplicable porque ha funcionado fabulosamente bien. Porque yo no creo, o desde el Partido Popular no creemos que toda la solución esté en la acción pública. Precisamente los extremos ideológicos más extremistas son los que lo fían todo a lo público. Y solo con lo público no vamos a resolver este problema, porque no podemos pretender que el Estado sea el mayor promotor del país, porque no lo va a conseguir, aunque quiera. La disposición de recursos tendría que ser ingente, pero es que la propia gestión pública no es capaz de asumir eso. Pero es que ni siquiera, ya digo, no solo todos los recursos en esto, es que la iniciativa privada tiene que jugar un papel fundamental. Y para eso, como digo, y además aquí el gran olvidado son las clases medias, porque podemos hablar de los vulnerables, que ahí sí que la acción pública tiene mucho que ver, pero es que hay un paquete mucho más gordo en las clases medias que o se les ayuda o no pueden hacer una vivienda libre, ¿no? Y entonces yo para mí, ya digo que el modelo de vivienda protegida, tanto en alquiler como en venta, es una de las grandes soluciones porque además hay mucho suelo destinado a vivienda protegida. Y ya por terminar, la otra cosa con la que tampoco termino de estar de acuerdo es con enfocarlo todo al alquiler. El alquiler es una solución, es una parte que hay que atender, pero España sigue siendo un país de propietarios. No digo si eso es bueno o malo, pero es una realidad. Por tanto, o sea, es que más del 80% de la gente quiere ser propietaria de su vivienda. Y los jóvenes, cuando se quieren emancipar, yo no estoy de acuerdo con un país en el que el joven, para emanciparse, tenga que pedirle al Estado que le facilite una vivienda. Yo quiero un país en libertad donde el joven pueda obtener una vivienda por sus propios medios. Si por sus condiciones laborales o personales o porque así lo desean quiere alquilar, fantástico, que tenga oferta de alquiler. Pero si quiere comprar, que también pueda comprar. Y hoy en día eso es casi ciencia ficción. Por tanto, ese es un poco el panorama en su conjunto. Y al final, pues lo que tenemos que hacer es hacer microcirugía en todas estas cosas, alejarnos mucho de los grandes planteamientos dogmáticos e ideológicos que han polarizado muchísimo el debate, que lo han ideologizado. Y entonces yo, si me permitís, para terminar esta primera intervención, lo que reivindico es el papel de la política, pero no del enfrentamiento. O sea, el papel de la política, pero una política constructiva en la que seamos capaces de abordar estos diálogos de forma serena, por supuesto, con una participación muy activa de todos los agentes, de todos los actores del mercado inmobiliario, que es un mercado complejo, que lo conocéis muy bien, y que cada uno pone su punto de vista, y con eso podremos hacer un caldo de cultivo que realmente arregle este problema. Y un último matiz, que es a largo plazo. O sea, esto no se arregla en 10 minutos, ni muchísimo menos. Se puede empezar a solucionar ya. Se pueden aplicar cosas a corto plazo que mengüen el problema en lugar de incrementarlo como hasta ahora. Pero tenemos que trabajar a largo plazo. Bueno, yo me quedo de todas las cosas que has dicho muchas, esa labor de consenso. Y además hubo una oportunidad hace muy poquito en la mal llamada Ley de Seguridad Jurídica, o bien llamada, no lo sé, la modificación de la Ley del Suelo, que al final PSOE y PP podíais haber puesto de acuerdo porque desde la parte privada
y tanto la parte pública estábamos todos de acuerdo de que es una cuestión que podría dar seguridad jurídica. Así que yo os animo que desde el sector inmobiliario pues os pongáis de acuerdo. Señor Izquierdo, le damos la palabra. Gracias por venir, en primer lugar. Y como promotores de la ley, pues tienen su turno de palabra para defenderla todo el tiempo que necesite. Bueno, me quedan 26 minutos por lo que veo. Sé un poquito más breve, si puede ser. No, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos a participar en esta jornada. Yo creo que en estos debates aprendemos todos, ¿no? Porque al final la vivienda tiene varias componentes. Hoy aquí probablemente hay una visión predominante, que es la de un bien de mercado. Y yo creo que la vivienda evidentemente tiene un componente esencial, que es el lugar donde vivimos. Y por tanto, cuando hacemos política y queremos hacer una ley de vivienda, estamos probablemente pensando más en cómo resolver esa necesidad básica de que la gente tenga facilidad de acceder a una vivienda y que no le suponga un coste, en teoría, que supere ese 30%, 35% de la renta, ¿no? Por tanto, yo creo que este es un matiz importante y me parece que hay otras partes que yo creo que estaría bien que también estuvieran en estos debates, ¿no? Que son quienes compran, quienes alquilan para vivir, porque yo creo que también añadiría visiones interesantes desde el punto de vista de cómo mejorar entre todos la regulación del mercado y, por tanto, satisfacer de la mejor manera posible todos los intereses. Aquí unos tienen intereses por comprar una vivienda a un precio asequible o por alquilarla, otros tienen intereses por hacer, obviamente, de ello una actividad económica y generarse su actividad, y todo puede ser conciliable. Y es más, yo también creo que nos podemos apoyar lo público y lo privado de cara a tratar de conjugar todos los intereses, ¿no? Y eso es lo que viene llamándose habitualmente el interés general, ¿no? Por tanto, primera reflexión que quiero hacer, la ley de vivienda parte con ese objetivo, que es tratar de resolver un problema que tiene nuestro país de dificultad de acceso a la vivienda por parte de muchos jóvenes, que no tiene que ver solo con la regulación de la vivienda, porque tiene que ver también con el nivel de renta, la estabilidad en el empleo, que afortunadamente en los últimos años, y yo creo que queda mucho por hacer, pero han mejorado las condiciones, hay mejores salarios, hay más empleos, hay más estabilidad en el empleo, hay empleos de más calidad y, por tanto, eso contribuye también a que efectivamente la gente pueda acceder a una vivienda de manera más fácil. Yo sí creo que también nos ha pasado una cosa en este país, sobre todo después de la crisis inmobiliaria, de la crisis financiera. Veníamos de, hoy se dice, se construye poco, pero veníamos de una época en la que construíamos mucho. Realmente, el parque de vivienda que se generó en aquella época fue también buena parte causa de la crisis financiera que tuvimos en aquel momento y de la que nos ha costado mucho salir. Pero más allá de la crisis y del efecto sobre el sector, que fue tremendo, ¿no? Yo creo que también eso nos produjo un cambio de paradigma incluso en las políticas públicas, porque pasamos de una promoción mucho de la compra, algo de lo que hablaba también José Ramón ahora, y hemos tenido una serie de años en las que solo se ha hablado de alquiler como política de vivienda. Y yo también creo, como José Ramón, que desde luego la política de fomento de la compra para quien quiera, pues digo quien quiera, intentemos que además el que pueda no sea la barrera, o sea, tiene que ser quien quiera, ¿no? Yo creo en esa libertad en la de puedo decidir comprar o alquilar y no tanto me veo alquilar obligado porque no puedo comprar, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, el Gobierno, ¿qué es lo que ha tratado de hacer? Porque la ley es una pieza más de todo un engranaje de políticas públicas, ¿no? Entonces, dentro de esas políticas públicas, ¿qué hay? Una cosa que se decía antes, hay poca inversión comparada con otros países. Bueno, pues hoy, en los presupuestos generales del Estado vigentes, los prorrogados del año pasado, es 8 veces más el dinero que se destina que el que había en 2018 cuando se produjo la moción de censura. Lo digo porque también se aprobaron los presupuestos unas semanas antes de la moción de censura, ¿no? Y, por tanto, se ha pasado de 475 millones de euros en los planes de vivienda a una dotación este año de 3.500 millones de euros, que es 8 veces más la cantidad que se destinaba en aquel momento. Segunda cuestión, se han introducido elementos nuevos, aprovechando también el plan de recuperación, que yo creo que son interesantes para la promoción y, desde luego, para quienes quieren acceder a una vivienda a precio asequible. Y permitidme introducir un matiz con esto de vivienda asequible, porque también se ha hablado de ello aquí. Yo, desde luego, y creo que el Gobierno cree y el Partido Socialista creemos en una política de vivienda para mayorías.
Porque muchas veces reducimos estrictamente la política pública de vivienda a los sectores más vulnerables y yo creo que hay muchas personas que también necesitan de lo público para poder acceder a esa vivienda. Y en ese sentido, el plan de recuperación nos está permitiendo dos cosas. Por un lado, el sistema de avales que permite tanto a los promotores construir vivienda de precio asequible. Me vais a perdonar si me equivoco, que seguro que me voy a equivocar en las cifras, creo que son 2.000, os lo voy a decir con exactitud para no liarme, bueno, no pierdo tiempo en las cifras, creo que son del orden de 2.500 millones de euros en avales para la construcción de esa vivienda y otros 2.000 millones de euros para avalar ese 20% de la entrada. Lo has dicho bien y es la parte del PERTE que está gestionando el ICO a través de las distribuciones. 2.500 para, a través de avales del Estado, se pueda promover vivienda pública en alquiler, o sea, vivienda protegida en alquiler, a precio asequible, y 2.000 para complementar las hipotecas. Efectivamente. ¿Eso qué significa? Que lo que hasta ahora era una barrera de entrada para la compra de vivienda para muchas personas, ahorrar ese 20% que los bancos no financiaban como crédito hipotecario, se pueda ampliar con el aval, la financiación con el aval del Instituto de Crédito Oficial. Y estas semanas, meses atrás, ya se están firmando los convenios con distintas entidades financieras para llevar a cabo ese tipo de políticas. Por tanto, alternativas a la construcción, a la nueva construcción y alternativas a la compra ya hay también y se están implementando por parte del Gobierno. Pero también el PERTE introduce un elemento que tenemos que valorar y es todos los recursos que se destinan a rehabilitación del parque el parque de vivienda existente, ¿no? Porque hablamos de crecimiento de nuevos hogares, hablamos de necesidad de construcción, pero no nos olvidemos que tenemos un parque que está ahí, que igual que se crean, se destruyen hogares por una cuestión evidente, todos nos acabamos muriendo, esto es impepinable, de momento no se ha inventado la inmortalidad y, por tanto, hay que ver ese equilibrio también y, sobre todo, no nos podemos permitir, ni desde el punto de vista económico, ni mucho menos desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista de lo que es una ciudad, y hablo ya más de la perspectiva de urbanista, no nos podemos permitir dilapidar un parque que se ha construido durante décadas o siglos y, por tanto, tenemos que contribuir a rehabilitarlo, a conservarlo, a adaptarlo a las necesidades y a las exigencias que tenemos hoy de calidad y de eficiencia energética y, a partir de ahí, eso volver a reincorporarlo al mercado, ¿no? Y, por último, con la ley. Yo creo que yo admito las críticas, por supuesto, y además para eso estamos también, para encajar y para rebatir las cosas que no consideramos que son adecuadas, ¿no? O apropiadas en cuanto a la crítica. Nuestra Constitución tiene un poquito más de 45 años. Por tanto, la regulación del derecho a la vivienda viene de hace más de 45 años. Yo no me vais a permitir que piense que no todo lo que le pasa al mercado de la vivienda viene de un año a esta parte. Es decir, seguramente hemos hecho cosas muy bien durante todos estos años y habremos hecho otras cosas no tan bien. Y dejo un poco ya, para terminar esta primera intervención, algunas de las cosas sobre las que yo creo que tenemos que reflexionar. La primera, se ha hablado antes, se han construido más de 3 millones de viviendas protegidas durante todo este tiempo de nuestra historia democrática. Y se han convertido en un elemento que también ha calentado el mercado en muchos momentos, porque incluso las que estaban hechas sobre el suelo público se han podido liberalizar los precios y, por tanto, lo que tenía un fin, digamos, de contención de precios, pues también ha servido después para calentar el mercado. Segundo, hemos tenido otra serie de políticas, la Golden Visa, que se acaba de anular ahora, que ha contribuido también en alguna manera a introducir compradores con muchos recursos a comprar vivienda a precios muy elevados, pero que todos sabemos que eso tiene un efecto onda expansiva y va repartiéndose por todas las ciudades, incrementando el precio, ¿no? Si la vivienda del lado se vende a X, ¿por qué no la voy a vender yo a 0,75X? Pongamos por caso, a pesar de que ayer era 0,5X, ¿no? Por ejemplo. Si introducimos medidas fiscales como las que se han introducido en alguna ocasión aquí en la Comunidad de Madrid para beneficiar también que compradores extranjeros puedan beneficiarse de bonificaciones del 20% en IRPF del precio de compra de una vivienda, y digo extranjeros porque no es a los de aquí la bonificación, pensemos si estas medidas son adecuadas. Te han tapado el micrófono ya. No, pero no ha sido adrede, ¿eh?
Te puedo asegurar que no ha sido... Bueno, mientras que te lo arreglan, que no quiero... para no perder el tiempo... Bueno, si viene rápido, te dejamos terminar para que no digan que el sector privado quita al PSOE su... Bueno, mientras que se lo arreglan. Porque nos vamos a saltar Vamos muy mal de tiempo, Beatriz. En el futuro de la ley de la vivienda. Si tuvieras que salvar una cosa, sálvala. Y si hay una cosa que tenemos que modificar o derogar, ¿en qué te centrarías? Yo no creo que esta ley se derogue en el corto plazo porque es una ley del actual gobierno de coalición. Como he dicho, el daño ya está hecho y tenemos que pensar en el futuro. El diagnóstico está claro. Si creo que ha servido de algo esta ley es que, como se ha dicho, los resultados están ahí. Y yo sí noto que la actual administración, con la creación del Ministerio de Vivienda, bueno, pues está cambiando un mensaje, ¿no? Antes se ha explicado en las mesas anteriores, el sector no ha participado en esta ley, no se le ha escuchado. Y en cambio ahora vemos pues, mensajes por parte de la ministra que habla de los pequeños y medianos propietarios, que habla del sector privado. Y es que el sector privado no es el problema, ¿no? Es como siempre se suele decir, es parte de la solución. Y esto lo tenemos que sacar adelante entre todos porque tenemos un problema y yo en esto insisto mucho que va a ir a más. O sea, los precios van a subir más. Se ha explicado antes, tenemos un problema del suelo muy fuerte y yo aquí como solución recojo el guante que tú has dicho. Yo no solo pido, yo insto a los dos principales partidos a que sacamos adelante esta ley porque necesitamos más suelo para desarrollar esa oferta de vivienda. Mientras esto no lo consigamos, el problema va a ser aún mayor. Dicho esto, ¿qué más soluciones necesitamos? Bueno, pues ese entendimiento, un pacto de Estado sería pues, la Carta a los Reyes Magos, pero sí que, como creo que has dicho, ha sido José Ramón, ¿no? Ese consenso y ese diálogo o ver pues, acercamientos como ahora, ¿no? Y no encontrarnos con sorpresas y alteraciones, y tú y yo lo hemos sufrido mucho porque, de verdad, o sea, somos muchos los profesionales que dedicamos, y la Administración también, mucho tiempo, dinero a analizar estas regulaciones, ¿no? Y necesitamos una regulación que favorezca la oferta, no que la contraiga. Y es verdad que en estos últimos años nos estamos encontrando con una regulación que, sobre todo en determinadas regiones, es muy intervencionista y que está provocando un problema, está haciendo el problema aún peor y vamos a tener un problema social muy grave. Si no queremos más precarización del alquiler, si no queremos que nuestros jóvenes tengan estas actuales dificultades, que siempre ha sido difícil acceder a una vivienda, pero es verdad que ahora estamos bueno, pues en momentos muy difíciles y, como se ha apuntado, tenemos una tendencia a buscar las soluciones solo en el sector inmobiliario y aquí hay un problema muy importante que es la precariedad y la temporalidad y es la estructura de nuestro mercado laboral y ahí también hay que atacar. Entonces necesitamos soluciones en diferentes ámbitos. Tenemos un problema muy importante de falta de mano de obra en el sector y esto tenemos, y aquí es una autocrítica, tenemos que conseguir hacer más atractivo este sector. Y para eso yo hago un llamamiento a todos los que estamos aquí y fuera, a todos los profesionales, porque estamos en un sector de oportunidades. Es un sector que desarrolla un bien que es imprescindible para cualquier persona, sea para una vivienda en compra, una vivienda en alquiler, de segunda residencia, y esto tenemos que ponerlo en valor porque atrae actividad económica, genera un bien muy necesario, genera impuestos, genera ingresos a la administración y genera empleo en un país que tenemos un 11% de desempleo. Luego, entre todos, tenemos que establecer esos pilares para que este mercado crezca y podamos generar esa oferta de vivienda que necesitamos. César, te pregunto por la ley de vivienda, ¿qué salvarías desde tu punto de vista de especialista en alquiler y qué te derogarías? Por cierto, puedes contestarme lo que quieras, porque estáis contestando, os estáis extralimitando, lo podéis hacer. No, yo no tengo un perfil político ni me quiero pronunciar políticamente de esta manera, ¿no? Yo lo que sí que, desde una compañía aseguradora como la nuestra, yo lo que creo es que la ley
Si hay que hacerla evolucionar, lo bueno es empezar por hacer un diagnóstico de qué ha significado su implantación, ¿no? Nosotros sí que pensamos que un muy buen termómetro de cómo está la vivienda en alquiler en un país es cómo funciona su mercado de alquiler. Si su mercado de alquiler funciona a plena capacidad, y eso significa que todas las viviendas que están en disposición de ser alquiladas están allí dentro, y que además los inquilinos las alquilan, porque tú las puedes tener todas, pero que nadie las alquila porque están... No, los inquilinos las alquilan, tardan 2 o 3 semanas en salir de allí, entrar y salir, plena capacidad. Todas están, cada 2 o 3 semanas van saliendo. Eso es una vivienda en alquiler de un país saludable, sana y estupenda. Si ese es el termómetro, lo que me parece que es bastante evidente y objetivo es decir que hoy en día estamos en una mala situación, porque hay muy poca vivienda en el mercado, se ha reducido muchísimo la oferta, y eso lo vemos, y además es que dura 2 días allí la oferta. Con lo cual, ante la escasez y tantísima gente, los precios se han ido de madre. Entonces, la situación, desde luego, hoy no es buena. Y estoy absolutamente convencido que no era esa la intención del legislador. El legislador tenía toda la buena voluntad de que eso no fuera así, tenía toda la buena voluntad de que aquello funcionara de otra manera. La realidad es que no ha sido de esa forma y que ahora sería muy bueno que con humildad la hicieran variar, la tocasen en aquellos aspectos que la pudiesen ayudar a ir en ese camino. Ahí es fundamental, desde mi punto de vista, que haya un consenso grande, no solo de los políticos, sino también del mercado, de los que participan en el mercado, no solo los propietarios, también los inquilinos, pero que haya consenso, Porque si se hacen cosas unilaterales, entonces es difícil que el mercado funcione bien cuando se ataca así de esta forma fuerte desde un solo de los lados, ¿no? Dicho todo esto, cosas concretas, pues hay muchas que se pueden... Por cierto, en eso de consenso, tengo que decir, de la primera tabla, ha sido muy satisfactorio desde mi punto de vista, estando allá, como un representante del PSOE le reconocía una buena praxis a un representante político del PP, ¿no? Yo creo que ahí hay un camino maravilloso que podrían recorrer, que estoy seguro que tienen mucho más en común que en contra, y que hay muchas posibilidades de hacer cosas. Bueno, dicho eso, creo que hay cosas concretas que sí que se podrían estudiar. Si uno de los factores para que no estén todos los pisos y no funciona a plena capacidad es el riesgo que ven los propietarios, hagamos medidas que ayuden a eliminar riesgos. Que no se alarguen 5 meses los tiempos que tienen que tardar. Y si se alargan, que no los tengan que soportar ellos esa carga. Si eso tiene que ocurrir porque hay que proteger a determinadas personas, que eso lo ha decidido la sociedad, que cargue la sociedad con ello, no los propietarios. Se puede ayudar haciendo que los seguros de impago, por ejemplo, en lugar de deducirte los de la base, te lo deduzcas de la cuota. ¿Te salen gratis? Señor propietario, contrátalo y te saldrá gratis. Jolines, los propietarios no tienen ya ninguna excusa para soportar los riesgos y pondrán sus pisos allí. Hay posibilidades para hacer cosas y yo creo que eso, pero que tiene que ser muy consensuado porque hay tanta gente afectada y es tan importante el mercado que intentar doblarle el brazo con buenas ideas de intención, solo con eso no se suele lograr doblarle el brazo al mercado. Pues muchas gracias. Francis, ¿tú qué salvarías y qué esto hay que modificarlo sí o sí? Los datos, como habéis visto al principio, y yo invitaría a las administraciones pues eso, a analizar los datos y si el resultado que se ha obtenido es el esperado, ¿no? Entiendo que recular en estas cosas cuesta, modificar y corregir o añadir a las normativas yo creo que es de inteligentes y estoy seguro de que en nuestro gobierno y en nuestra oposición tenemos mucha gente preparada e inteligente que adecuadamente aconsejada o teniendo en cuenta a los otros actores pueden encontrar solución. Es esto, Madrid, 266.000 viviendas vacías. ¿Cómo animar? Si tenemos que el 95% de las viviendas alquiladas pertenecen a familias que tienen una casa, que tienen 2, porque su jubilación, en fin, por lo que sea, se han sacrificado y tienen ahí un derecho fundamental que reconoce la Declaración de Derechos de las Naciones Unidas, que es el derecho a la propiedad, ¿no? Entonces, ese derecho a la propiedad, junto con otro derecho que es el derecho a la vivienda. Aquí están conjugándose 2 derechos. ¿Cuál es más importante? Bueno, pues no sé, para mí son iguales, ¿no? Entonces, la Administración tiene que, obviamente, ayudar a las personas que lo necesitan, para eso pagamos nuestros impuestos y creo que nadie de aquí está en contra de eso. Obviamente lo que no puede hacer la Administración es abdicar de esa obligación de protección. España es un Estado social,
la Constitución lo dice la primera frase, ¿no? Un Estado social, y todos la hemos votado y estamos con ello. Entonces, no se puede, creo, trasladar al privado ese deber. Entiendo que no hay dinero para todo y todos piden, ¿no? Pero ese es un derecho, sin duda, que cuando se ejerce empiezan muchas cosas. Cuando una familia entra en una casa, sea alquilada o sea comprada, suceden muchas cosas buenas en esa familia. Tenemos escasez de natalidad, eso está solucionado también por esa vía. Bueno, entonces, sin dar recetas mágicas, que para eso están nuestros amigos de la política, vamos a ver cómo movilizamos ya a corto plazo todo ese parque de viviendas de propietarios que las han retirado del mercado, como dice César y como dice Gerard y todos, muchos de los que estaban aquí del ramo profesional, cómo animar, cómo darles seguridad, cómo darles incentivos para que salgan al mercado, se rehabiliten, cumplamos con los objetivos de ESG con los que tenemos compromiso, y haya pues, un mercado mucho más equilibrado. Es realmente la parte que, sabéis, Unión de Créditos Inmobiliarios, tenemos una red que se llama Comprar Casa, tenemos también actividades de desarrollo profesional con formación, y es tremendo cuando ves que para una propiedad tienes 60 personas. No estoy exagerando, y los que veo aquí que sois agentes, más, ¿no? O sea, pones un anuncio ahora mismo y es que lo tienes que retirar porque no tienes medios para responder a todos los emails y todas las llamadas que te van a llegar en la próxima hora. Estoy hablando de viviendas de rango medio, evidentemente de rango alto pues también hay demanda, pero ya esos no tienen problema. Pero en rango medio es que te da pena. Incluso te dice, quiero ser el primero en verlo, porque saben que el primero es el... si te envían la renta, te envían las nóminas, oiga, que lo quiero, pero oiga, visítelo. No, le hago la transferencia ahora mismo, me lo quedo ya. Hay una desesperación tremenda. Me quedo con tu dato, porque además lo han comentado en mesas anteriores, de que el dato mata al relato, y además Beatriz me decía, déjame un segundo. Porque como que parece que no estamos respondiendo. Yo creo que esta ley no se va a derogar, y como soluciones que nos pedías, creo que hay un elemento fundamental en el que la ley no dice nada y que es fundamental en relación con lo que decía Francis, y es dar seguridad a ese pequeño y mediano propietario en los dos temas que más le preocupan, los impagos y esos desperfectos de la casa y la ocupación. Y aquí hay iniciativas, y como ya vas a acabar con el privado, hay iniciativas de las dos principales fuerzas políticas que en el corto o medio plazo se pueden desarrollar para mejorar ese aspecto. No te sientas aludida, el debate es lo que tiene. Empieza por un lado y acaba donde sea. Pues los políticos que decidan sobre la ley, qué hacemos con ella en el futuro, ¿la mejoramos, no la mejoramos? Bueno, yo, como he prometido no polemizar, no hacerlo, estoy de acuerdo en que la solución tiene que ir por el incentivo, tiene que ir porque hay un montón de viviendas que no se sacan por puro miedo, y para eso lo que hay que empezar es a quitar elementos que son los que están provocando ese miedo. Y en la ley de vivienda hay unos cuantos. Con lo cual, efectivamente, a lo mejor hay que empezar a plantearse seriamente eliminar todas las cosas que vemos que no están funcionando. Porque si hay una realidad que tenemos clara, es que las políticas de vivienda actuales no están terminando de funcionar. Y eso, si discutimos eso, es que entonces mal vamos, ¿no? En ese sentido, yo he propuesto más o menos la receta que planteamos nosotros. Lo primero que hay que hacer es alejarse de esos dogmatismos ideológicos que tuvieron mucho que ver con la elaboración de la ley. Yo no estoy de acuerdo con una cosa que han dicho aquí, de que efectivamente la ley seguramente era bien intencionada, pero se salpicó de un montón de ideología, porque en aquel momento, bueno, y prueba de ello es que la ley la presentaron Esquerra Republicana y Bildu, y Podemos tuvo una participación muy potente en esta ley. Y, por tanto, tiene una serie de elementos que son puramente ideológicos. Y así lo digo con toda claridad para que se me entienda. O sea, son puramente ideológicos, y con ideología y dogmatismo ideológico y con eslóganes fácil no vamos a arreglar el problema de la vivienda. Por tanto, el primer paso para mí es empezar a dar seguridad jurídica a los pequeños propietarios. El gran mito de los grandes tenedores y todo eso son mitos que no existen. Esta mañana me hablaban de leyendas urbanas, pues esta es una leyenda urbana, ¿no? Lo del gran tenedor, malvado. Yo se me ponen los pelos de punta cada vez que en los debates parlamentarios escucho lo del ladrillazo, los especuladores, el malvado sector inmobiliario, los promotores que son el demonio. Si empezamos a alimentar todo eso, si seguimos alimentando todo eso, nos estamos alejando de la solución. Yo, un puntito nada más, yo creo que las Golden Visa no son el problema de la vivienda, ¿no? Y en cambio, fíjate, para que veáis que sí hay voluntades de consenso, me encanta la política de avales.
Y permitidme que ponga una pequeña medallica. Y es que yo fui consejero de gobierno, consejero de fomento en la región de Murcia, que fuimos los primeros que pusimos los avales públicos para la compra de vivienda en mayo de 2021. Me encanta que el gobierno nos haya copiado la medida, porque es una medida que funciona y es una medida en la que vamos a alcanzar un consenso, pero en 5 minutos. O sea, que yo encantado, porque funciona y va estupendamente bien, ¿no? Por tanto, sí somos capaces de ponernos de acuerdo en muchas políticas, ¿no? A mí se pone un pelín los pelos de punta cuando oigo ese del enfoque de la vivienda como bien de mercado o bien social, porque eso puede dar pie precisamente a estas ideologías, estos dogmatismos, ¿no? Es un bien de mercado, nos guste o no, aunque también tenga una componente social de la que desde luego no renunciamos. Pero es un bien de mercado y hay que ser pragmático, lo he dicho al principio. Siendo pragmático y considerando que el mercado tiene sus reglas y tiene su funcionamiento, lo que tenemos que ser capaces, y te cojo el testigo, es activar los mecanismos de mercado para que se pongan en el mercado las viviendas que le hacen falta a los demandantes de vivienda y a precios asequibles, ¿no? Yo creo poco en la capacidad, o creo en la capacidad limitada de la acción económica del Gobierno. O sea, se puede incentivar en momentos puntuales, pero aquí no se trata solo de hacer grandes inversiones, porque hay que dirigir muy bien el dinero público, que tiene muchos destinos posibles. Dentro del estado del bienestar, además, es difícil competir, porque tenemos una educación, una sanidad, tenemos otras cosas en las que hay que destinar el dinero público, además de en la vivienda, y por tanto hay que dirigirlo muy bien. Pero sí tenemos una capacidad política nosotros, que es la capacidad normativa, que es muy potente, ya lo estamos viendo. Por tanto, creo que antes de hacer o de sacar pecho de grandísimas inversiones, pues también hay que regular adecuadamente, siendo certero, desregular en muchas ocasiones, lo han dicho en la mesa anterior, en este caso muy especialmente en suelo, y luego limitar la acción pública donde realmente sea más efectiva, más eficaz y a donde no llegue la privada, ¿no? Esa es nuestra política, nuestro planteamiento, y donde yo creo que, desde luego, desde el Partido Popular tenemos la mano tendida en todo momento, pero claro, si empezamos con ideologías, con extremismos y con especulaciones, y no sé qué, entonces ya ahí, sí, claro, rápidamente se nos quitan las ganas, ¿no? Pero sí creo que somos capaces de alcanzar este gran consenso, este gran pacto de país con visión a largo plazo. Y prefiero terminar así, con este mensaje positivo. Somos capaces de alcanzar un acuerdo, seguro. Basta que pongamos las condiciones y luego permitidme que, claro, somos oposición. O sea, es que yo creo que es la responsabilidad del Gobierno, no nuestra. Pero bueno, si ponen los mimbres, nosotros entraremos casi con toda seguridad. Pues me alegro de que mandemos ese mensaje, de que podemos hacer un pacto de Estado por la vivienda, por lo menos el PP está por ello. Yo no he cortado el micrófono, de verdad, ¿eh? Está bien. Y estamos fuera de tiempo, pero tú tómate el tiempo que necesites. Bueno, no sé si ahora se escucha, si funciona. Bueno, a ver, yo creo que de todo lo que se ha comentado aquí, ¿no? Y sobre todo, yo quiero empezar por una reflexión más general en relación con esto que decía José Ramón de la ideología, ¿no? Yo creo que todos afrontamos las cosas desde nuestra ideología. A mí esto de estigmatizar la ideología me parece una cosa, en fin, tú la haces, tú tienes tu ideología y haces política de vivienda desde tu ideología. A mí me merece respeto, aunque no la comparta, y creo que debe de ser la posición de todos. Y, por tanto, no engañemos a la gente con que las cosas se hacen desde la ideología o desde la racionalidad, cuando no es verdad. Cada uno tenemos nuestra racionalidad impregnada de nuestra ideología e intentamos responder a unos fines y a unas, bueno, evidentemente a una ideología. Pero esto de que parezca que lo de unos es ideología y lo de otros no, a mí ese truco no me vale, porque es el truco del almendruco, porque todos actuamos con ideología y más en esta cuestión en la que, como tú bien dices, se mezclan dos cosas que tenemos que conjugar, y que es el derecho a la propiedad, el bien de mercado que es una vivienda, con el derecho al acceso a la vivienda, que es un derecho que también tienen los ciudadanos y que también protege nuestra Constitución. Y, por tanto, tenemos la obligación de conciliar todas estas cuestiones. Segundo elemento. Yo comparto la cuestión de los incentivos y creo que aquí hay tarea para hacer y hay herramientas con las que se pueden hacer cosas. Por ejemplo, y hoy, como estamos aquí en una jornada que sobre todo se ha hablado de los seguros de alquiler, el Plan Estatal de Vivienda y Suelo, uno de sus programas, el número 13, es precisamente uno que va destinado a financiar los seguros ante impago de alquileres, y que cada vez que el Estado firma un convenio con las comunidades autónomas, pues establece una cuantía en ese programa a voluntad de la comunidad autónoma, que es la que tiene que gestionarlo, ¿no? Y yo quiero decir que de las 17 comunidades autónomas, solo 5 tienen ese programa. Uno es verdad que es la región de Murcia, ¿eh?
Hoy no voy a dar los datos de Murcia, que ya sabes que doy otras veces, ¿no? Por aquello de no entrar en mucha polémica. Pero ahí hay un margen para que algunas comunidades autónomas amplíen con financiación propia o incluso del Estado, priorizando pues, ese tipo de programas de seguros de alquiler. Lo digo porque como estamos en esta jornada, pues creo que es adecuado que se conozca que existe este programa y que las comunidades autónomas podrían hacer uso de él. Es verdad que el programa tiene un condicionante, que es que las viviendas se destinen a alquileres asequibles, pero creo que muchas de esas podrían reunir perfectamente esos requisitos y dar esas garantías a los propietarios y, por tanto, sacar muchas de esas viviendas que están ahora vacías, sin uso, al mercado y, por tanto, incrementar la oferta desde ese punto de vista. Hay una parte de los incentivos, como digo, están muy bien. Estos incentivos son económicos. Hay que poner dinero por parte de las administraciones públicas, igual que hay que ponerlos en la rehabilitación. Probablemente si los planes estatales de vivienda o lo que puedan financiar las comunidades autónomas no aportaran recursos para la rehabilitación de viviendas, estaríamos quejándonos todos mucho de que no se rehabilita el parque existente y que, por tanto, haría falta este tipo de política pública, ¿no? Yo, por aquello de también hacer publicidad, para que veamos el esfuerzo inversor, que he dicho antes que multiplicaba por 8 el del último presupuesto de Mariano Rajoy, también quiero poner de manifiesto que, en promedio, 3 de cada 4 euros que se destinan a las políticas de vivienda en este país los pone el Gobierno de España. Y, por tanto, es el principal impulsor de las políticas de inversión en este país. Y, bueno, luego va por barrios, hay quien pone más, quien pone menos, pero este dato en promedio yo creo que es bastante importante. Ley del suelo, que se ha hablado en varias ocasiones. Yo no entiendo que el Partido Popular no haya apoyado en ese momento la aprobación de esa ley. Y lo digo, no, tú sabes por qué no se ha hecho. Y si hablamos claramente, se buscaba... Pues sería muy bueno saber por qué no se ha hecho, Es tan sencillo como porque, buscar... señor Izquierdo, quiero decirte, retiró el Gobierno la proposición, claro, quiero decirte. sí, y a mí me encantaría saber por qué no se ha hecho. Hay una razón evidente. Esa ley se retira porque la votación se iba a perder porque el Partido Popular no le iba a apoyar. Y, por tanto, esa es la realidad de fondo. Yo creo que esa es la realidad. Tú sabes que con el apoyo se habría presentado y habría salido adelante. Pero bueno, en todo caso, es una ley que además, no me duele en prendas decirlo, se inició su redacción hace muchos años bajo un gobierno del Partido Popular que se ha continuado bajo los gobiernos de Pedro Sánchez y que debería de salir adelante cuanto antes. Y en esto sí que deberíamos de ponernos cuanto antes los dos grandes partidos porque somos los que mayoritariamente gobernamos los ayuntamientos de este país, que son los que elaboran y tramitan los planes generales, ¿no? Y por último, en toda esta cuestión del alquiler y de la oferta, yo creo que no debemos desdeñar, antes al cortarse el micrófono no lo introduje, pero era otro de los elementos que quería también señalar. Yo creo que tenemos que tener en cuenta en lo que significa la oferta de alquiler y el encarecimiento de la oferta de alquiler el modelo de viviendas de alojamiento turístico. Y sobre esto yo no tengo ahora la solución, pero creo que debemos hacer una reflexión. En Madrid, municipio de Madrid, no la Comunidad de Madrid, ayer el portal de B&B, se puede entrar a verlo ahora mismo, hay 25.000 alojamientos turísticos, 17.000 son viviendas completas. Es evidente que eso también afecta al precio y a la oferta, ¿no? Y, por tanto, tengamos en cuenta también este elemento porque también juega en el conjunto del mercado y en el derecho al acceso a la vivienda. Francis quería rebatir. Lo bueno que tiene ser moderador es que no puedes opinar, porque yo hubiera opinado en bastantes ocasiones y gracias a Dios no he podido hacerlo. Con lo cual, Francis. No, estamos fuera de tiempo. Francis. Respecto a las viviendas turísticas, yo vivo en Barcelona, la moratoria de construcción de hoteles. O sea, somos un país atractivo para venir la gente. O sea, hay 17.000, has dicho, en Madrid. Sí. En muchas de esas viviendas son el modus vivendi de esa familia que han comprado esa vivienda, se dedican a tenerla arregladita, a hacer el check-in, el check-out. O sea, es una actividad económica. Otras son de grandes propietarios, ¿no? Es que el listado de propietarios, 300 viviendas, 296... Otros son grandes propietarios, estoy diciendo. Sí. Son bastantes. Algunos grupos hoteleros han tenido que ir a ese perfil de actividad debido a la nulidad de licencias para tener crecimiento que estaban demandando los turistas que vienen. Entonces, ¿dónde empieza la cosa? Yo estoy de acuerdo en que haya más hoteles.
y que a lo mejor los hoteles se tienen que construir pues como viviendas, ¿no? O pareciéndose más a apartoteles, porque las familias también queremos viajar y tú no quieres tener tus hijos en una habitación, el otro, ¿no? Entonces prefieres, bueno, pues quizá los hoteleros también se tienen que plantear cómo son los hoteles que la gente demanda, cómo son los hoteles del Yo hasta futuro. que me echen voy a dar la palabra y el señor Revenga también quería Y por opinar. último, estoy 100%, no quiero dar datos equívocos ahora, pero no me parece que la Golden Visa, es verdad que el mercado inmobiliario se ve, sí, impregnado, infectado por todo, ¿no? Porque al final todo afecta, ¿no? Pero la Golden Visa en concreto, por el número de transacciones que se estaban realizando acogidas a ese tipo de... y por el segmento de propiedades que en general esos compradores estaban adquiriendo, me parece que no son las casas que la clase media, que es la que tenemos olvidada, Evidentemente no. hay una... sí. Es un dato, 700.000 viviendas transacciones en el 2022, 1.000 Golden Visas. Claro. ¿Qué impacto tiene? Sí, No, sí, pero sí. el impacto- Es un impacto muy bajo, ¿no? Pero bueno, Ningún impacto. Numérico, Entonces, numérico, con todo, y acabo, con todo respeto, o sea, queremos que vengan personas que contribuyan luego, que crean empresas, que crean riqueza y que vienen con su riqueza aquí buscando un país más seguro jurídicamente, un país que no voy a describirlo porque todos estamos en él y sabemos las bondades de España. Entonces, está bien que vengan personas a trabajar en otras actividades menos cualificadas y que además todos necesitamos y que obviamente sí. Pero ¿por qué ponerle puertas al campo bueno, pues a ese perfil de emigrante si la puerta con al alto campo- poder adquisitivo? la puerta del campo no está puesto. Lo que ocurre es que tenía un beneficio muy insignificativo. Bueno, yo creo estoy que de acuerdo en estás que ahí- los incentivos fiscales para esos compradores se reduzcan o se eliminen. Es que, claro, Pero no se la está prohibiendo. obtención de la residencia, Bueno, yo creo que no además creo es que es- hiciera daño a nadie. Yo creo que es un debate y además tenemos que Pero bueno. terminar. Díaz Revenga. Súper rápido porque no hay peor aperitivo, ya es hora de comer, que una discusión. Sí, está claro. Voy súper rápido. No, hombre, es un diálogo, es un diálogo. Bueno, pero a lo que voy, no voy a entrar tampoco en la huida de los propietarios hacia los alquileres de temporada o los alquileres turísticos por culpa de la excesiva regulación de vivienda, eso no. Simplemente quería hacer un apunte con el tema de la ley del suelo, porque me hace gracia que nos achaquen una serie de voluntades que no hemos manifestado. O sea, nosotros no nos hemos opuesto a la ley del suelo. Los que sí se opusieron de forma clara fueron los socios de gobierno y, por tanto, el gobierno retiró la ley antes de sufrir una derrota parlamentaria. Entonces, que nos digan que hemos sido nosotros los que hemos rechazado una ley que efectivamente habíamos redactado nosotros inicialmente y que además en el planteamiento de base estamos de acuerdo, pero bueno, es que para poder llegar a consensos lo primero que hay que hacer es hablar con nosotros. Entonces, cuando hablen con nosotros y hablen con buena voluntad, pues a lo mejor podemos llegar a un acuerdo. Pero si directamente va al Consejo de Ministros, los socios se ponen en contra y se sospecha o se cree o se imagina que el Partido Popular se va a poner en contra y retiran la ley, pues es que a nosotros se nos queda cara de pasmaos. Porque digo, si es que no puedo hablar. Lo dejamos, O sea que- lo dejamos ahí. Bueno, Big Timer me ha puesto hace como 15 minutos. Era una mesa difícil de moderar, lo he dicho al principio, Lo has hecho pero muy bien. espero haberlo hecho Lo has hecho muy bien. No. Pido perdón a los panelistas porque tenían muchas más cosas que hacer y les he ido interrumpiendo, os pido perdón. Y yo, lo bueno que tiene ser moderador es que no opinas, pero puedes acabar. Y yo solamente pido una cosa. Y además soy una persona súper optimista, estoy convencido que lo vamos a lograr. Solamente pido a los dos grandes partidos políticos que hagan sus políticas de vivienda. Yo estoy de acuerdo con Izquierdo, siempre hay ideología. Que cada uno haga su política de vivienda, pero no hagáis de la vivienda política, que es lo que está ocurriendo. Y para terminar, en un momento político donde está súper polarizado, creo que el único nexo de unión que creo que podemos tener es la vivienda. Y Beatriz y yo hablamos con PP, PSOE, hablamos con el Ministerio, hablamos con las consejerías, hay muy buenos técnicos. Es verdad, me ha dicho Javier Martín, es un tío encantador. Creo que podemos ser el nexo de unión para, de alguna forma, evitar esa polarización y que lleguéis a ese gran pacto de Estado. Así que ahí lo tenéis.